Habíamos dicho que la sensibilidad y la especificidad son medidas estadísticas que hasta cierto punto se van en contra del razonamiento clínico, en contra del curso del razonamiento clínico, en el sentido de que la sensibilidad nos dice de todos los pacientes que están enfermos cuántos salen el test positivo y la especificidad de todos los pacientes que están sanos cuántos sale el test negativo. Pero eso no nos sirve desde el punto de vista de la práctica clínica, porque yo no quiero saber de todos los enfermos cuántos les va a salir un test positivo. Yo quiero saber de todos los pacientes que salen con un test positivo, cuántos realmente estaban enfermos. Así es como fluye nuestro razonamiento en la práctica. Asimismo, si es que un test nos sale negativo, quiero saber cuántos de estos están sanos. Entonces, desde ese punto de vista, la sensibilidad y la especificidad no nos ayudan mucho, porque están yendo en contra del curso normal de nuestro pensamiento. Por otra parte, los valores predictivos sí sirven, porque nos dicen de todos los test positivos cuántos están enfermos y de todos los test negativos cuántos están sanos, ¿no es cierto? Así funcionaban los valores predictivos, tanto positivo como negativo, pero tienen el gran problema de la prevalencia, como habíamos visto en los anteriores videos. Entonces, ahora vamos como un primer ejercicio a tratar de determinar la probabilidad post-test de que una condición esté presente, conociendo la probabilidad pre-test y haciéndolo con los valores predictivos positivo y negativo. Vamos a tomar una posibilidad que es una prevalencia o una probabilidad pre-test del 7%. En caso de que la probabilidad o prevalencia por ser probabilidad pretest sea del 7%, para saber la probabilidad post-test de un test que salga positivo o que salga negativo, ¿sí? Que salga positivo o que salga negativo, no tenemos más que hacer que llenar la tabla de 2×2 como lo hemos llenado en otros ejercicios. Entonces, tomar una población total en base a la prevalencia, sacar la cantidad de enfermos, en base a la cantidad de enfermos restar y sacar la cantidad de pacientes sanos, y en base a estos dos resultados de aquí y sabiendo la sensibilidad y especificidad del método del test diagnóstico, llenar el cajón de los verdaderos positivos, verdaderos negativos y por resta los demás que nos quedan en la tabla de 2×2. Finalmente vamos a tomar la celda de verdaderos positivos, vamos a hacer la relación con la cantidad total de pacientes que tenían el test positivo y vamos a sacar el valor predictivo positivo. Y lo propio vamos a hacer con los verdaderos negativos y el total de pacientes con el test negativo para sacar el valor predictivo negativo. Estoy pasando bastante rápido esto porque lo hemos detallado en los anteriores videos. En caso de que llenemos la tabla de esta manera y que el test nos salga positivo, la probabilidad post-test de que el paciente tenga la condición con un test positivo es del 51.3%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si es que la probabilidad pre-test es igual a la prevalencia, con un test positivo, la probabilidad post-test va a ser igual al valor predictivo positivo. Por otra parte, si es que tenemos un resultado negativo en este caso, la probabilidad post-test va a ser del 2.3%. Algunos de ustedes se habrán dado cuenta de que este número es igual al valor predictivo negativo a 1 menos el valor predictivo negativo. Es decir, 100% menos 97.7% nos dan 2.3%, ¿sí? Entonces, si es que la probabilidad pretest es igual a la prevalencia, un resultado negativo del test nos da una probabilidad post-test que es igual a 1 menos el valor predictivo negativo, ¿sí? Puede sonar un poco confuso, pero realmente no lo es. Ahora, entonces, eso quiere decir que si es que el paciente tenía un chance de 7% de tener la condición y el test me sale positivo, ahora tiene un 51.3% de chance de tener la condición. En cambio, si es que
partiendo de una probabilidad pretest del 7%, el test sale negativo, ahora el paciente tiene un 2.3% de probabilidad de tener la enfermedad. Entonces, esto nos hace ya ubicarnos un poco matemáticamente, ¿no es cierto? El paciente tenía un 7% de probabilidad y ahora tiene o 51% de probabilidad o 2% de probabilidad. Entonces, ha subido la probabilidad en este caso y ha bajado en este caso. Para eso nos sirve el test. Ahora, como ustedes se imaginarán, no siempre la probabilidad pretest va a ser exactamente igual a la prevalencia, porque si no sería muy fácil simplemente acordarnos del valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, o la resta de 1 menos del valor predictivo negativo, y no tendríamos que hacer nunca ningún cálculo. Pero los estudios establecen la sensibilidad y la especificidad del método, pero los valores predictivos positivos y negativos se tienen que ajustar a la prevalencia. Como vimos en anteriores videos, la prevalencia va a cambiar el valor de los valores predictivos positivos o negativos. Entonces tenemos que encontrar alguna manera de la que podamos usar estos valores que no van a cambiar porque son intrínsecos de la prueba, la sensibilidad y la especificidad, y con esos valores determinar la probabilidad post-test sin tener que construir toda esta tabla de 2×2 cada vez que tratemos de hacer el razonamiento. Porque además muchas veces no vamos a usar un solo test. A veces, por ejemplo, vamos a usar en un paciente un test durante la exploración física, y luego vamos a usar uno o varios exámenes de laboratorio, y luego puede que usemos un examen de imágenes, etc. Imagínense lo que sería cada vez que encontramos un hallazgo positivo en el examen físico o en un estudio de laboratorio, etcétera, tener que construir una tabla de 2×2 para poder saber cuál es la nueva probabilidad post-test según tal o cual examen. Entonces, esta no es la manera más práctica. A pesar de que los valores predictivos positivos y negativos van en el mismo sentido del curso del razonamiento clínico, tienen este gran problema de que son modificables por la prevalencia y por tanto por la probabilidad pretest del individuo que estamos estudiando. Entonces, para salvarnos de esto, surgen los coeficientes de verosimilitud, ¿sí? Los coeficientes de verosimilitud son una manera matemática de usar estos valores, de usar la sensibilidad y la especificidad que no cambian porque son intrínsecos del test, pero ubicarnos un poco más en el curso del pensamiento que tenemos, es decir, de probabilidad pre-test a probabilidad post-test. Entonces tienen esa ventaja que la comparten con los valores predictivos, pero no está modificado por la prevalencia, porque a la prevalencia le dejamos acá, en la probabilidad pretest está la prevalencia, usamos los coeficientes de verosimilitud aquí en el camino y en base a eso determinamos la probabilidad post-test. Entonces en el siguiente video ya nos vamos a adentrar propiamente en los coeficientes de verosimilitud y vamos a aprender a aplicarlos.